Mis amados hermanos, muy buenos días una vez más. Le damos la bienvenida a todos ustedes, mis hermanos, en este día del Señor, por la cual nos reunimos alrededor de su palabra, la cual es muy importante tener en cuenta. Que la palabra de Dios es útil. Dice en Timoteo, en segundo libro a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tengan en cuenta, hermanos, esta cita muy importante porque es todo lo que nosotros estamos aprendiendo en la escuela dominical y con respecto al catecismo de Heidelberg. Hermanos, estos principios bíblicos, estos dogmas, estas verdades, solamente pueden venir de nuestro Dios. Y las tenemos en nuestras manos aquí, escritas en este libro que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a dar inicio hoy a la clase dominical. Y nos corresponde en este domingo, la pregunta 85 del Catecismo de Heidelberg. Pueden ahí ver en la pantalla, mis amados hermanos, la diapositiva. Entonces la pregunta que vamos a estar Entonces la pregunta 85 del Catecismo que vamos a estar realizando en el día de hoy es: ¿de qué manera se cierra y se abre el reino de los cielos por la disciplina eclesiástica? Entonces, un hermano que pueda ver y pueda leer fuertemente la respuesta a esta pregunta, si es tan amable. Cuando, según el mandamiento de Cristo, aquellos que bajo el nombre de cristianos se muestran en la doctrina o en la vida ajenos a Cristo, y después de haber sido fraternalmente amonestados en diversas ocasiones, no quieren apartarse de sus errores o maldades, son denunciados a la iglesia o a los que han sido amonestados por ella. Y si aún no obedecen a la amonestación de estos, por la prohibición de los sacramentos, son expulsados de la congregación cristiana y por el mismo Dios del reino de Cristo, y otra vez recibidos como miembros de Cristo y de su iglesia cuando prometen enmienda y lo demuestran por sus obras. Gracias, mi hermano. Entonces la pregunta que estamos en el día de hoy desarrollando, pues tiene también, está ligada o está concatenada con la pregunta anterior del domingo pasado, que estábamos estudiando la 84, que vimos que de qué manera se cierra y se abre el reino de los cielos por la predicación del Evangelio. Ahora, esto es muy importante porque la predicación del Evangelio es fundamental para que también haya disciplina eclesiástica. ¿Cuáles son las llaves del reino? ¿O qué son las llaves del reino de los cielos? La predicación del Evangelio y la disciplina eclesiástica. Muy bien. Entonces, según la respuesta del catecismo de la 85, en donde dice de qué manera se cierra y se abre el reino de los cielos por la disciplina eclesiástica, entonces la respuesta es cuando, según el mandamiento de Cristo, aquellos que bajo el nombre de cristianos se muestran en la doctrina o en la vida ajenos a Cristo, y después de haber sido fraternalmente amonestados en diversas ocasiones, no quieren apartarse de sus
errores o maldades, son denunciados a la iglesia, a los que han sido amonestados por ella. Y si aún no obedecen a la amonestación de estos, por la provisión de los sacramentos, son expulsados de la congregación cristiana y por el mismo Dios del reino de Cristo. Y otra vez recibidos como miembros de Cristo y de su iglesia cuando prometen enmienda y lo demuestran por sus obras. Bien, hermano, entonces vamos a estar desarrollando esta pregunta en el día de hoy. Entonces, la siguiente diapositiva, vamos a estar viendo algo muy interesante, muy importante. Entonces, ahí ven las llaves del reino, ¿cierto? En la siguiente dice la predicación del evangelio. ¿Sí van ahí? Muy bien. ¿Qué nos revela la predicación del evangelio? Pregunto, mis amados hermanos, ¿qué nos revela? Nos revela como Cristo y su obra. ¿A quién? A Cristo y su obra. A Cristo y su obra. Pero este es el anuncio. Entonces hay dos aspectos importantes. La predicación del evangelio anuncia y denuncia. Entonces, ¿qué anuncia? A Cristo y su obra. A Cristo y su obra. ¿Y qué denuncia? El pecado. ¿De quién? Nuestro pecado. Sí, ¿de quién pecado? De los míos y los tuyos, ¿cierto? ¿Sí? ¿O de quiénes están denunciándolos? ¿O de los que están afuera solamente? No, de todos. Muy bien, entonces, ¿qué anuncia la predicación del evangelio? Anuncia el Cristo y su obra. Y denuncia nuestros pecados. Muy bien, entonces aquí hay algo muy importante, ya teniendo en cuenta que la predicación del evangelio, como llaves del reino, es que tiene el poder y la facultad de abrirse para los que son de Dios, pero también se cierra para los que no creen en Cristo. ¿En dónde vamos ahí en la diapositiva, hermanos? La aplicación de la predicación del evangelio es Muy bien, entonces, la predicación del evangelio, ¿qué significará? ¿O qué significa, hermanos, en la parte de lo que nosotros hoy vamos a estar desarrollando como la disciplina eclesiástica? Porque la predicación, esto es algo importante, por eso tiene que ver con la predicación del evangelio para que haya disciplina eclesiástica. Sin la predicación del evangelio no se puede manifestar la disciplina eclesiástica, porque la aplicación, escuchen esto mis hermanos y aprendan en este día de hoy, vamos a estar aprendiendo esto, que la aplicación de la predicación del evangelio es la disciplina eclesiástica. Es decir, lo que yo estoy escuchando de la palabra de Dios, que es la predicación del evangelio, al aplicarla, yo soy disciplinado. Hermanos, un ejemplo de la Biblia, ¿qué ordena Dios que debemos hacer? no mentir. No mentir, ¿cierto? La predicación me dice, no mientas. Ahora, como yo escucho esto de la palabra de Dios, de la predicación del evangelio, y me dice, no mientas, y al aplicarla, ¿a qué se refiere? No. Yo escuché que Dios me está diciendo, no mientas, y lo voy a aplicar. Esa aplicación en mí tiene que producir ¿qué? Que debo de decir siempre la verdad. En la aplicación, ¿sí? De lo que me dice, no mientas. ¿Cierto? Cuando yo las aplico, o sea, yo entiendo por la obra del Espíritu Santo que mentir, Dios me ordena que debo de dejarla de hacer, pues estoy siendo disciplinado en esa verdad.
Es decir, que ya no voy a mentir, sino siempre voy a decir la verdad. En cualquier momento, en cualquier circunstancias, sea lo que sea, yo debo hablar la verdad. Esto no es fácil, hermanos. Por eso es disciplina. Porque muchas veces es esta orden que Dios demanda, que es un ejemplo que estoy haciendo, de dejar de mentir, pero nos cuesta. Porque siempre tendemos a mentir. Sea por evitar una corrección, o sea para que pueda adquirir un beneficio, tendemos a mentir. Pero como la palabra de Dios me demanda es hablar verdad, yo tengo que ejercitarme en decir la verdad hasta que eso sea en mí una disciplina. El ejercicio de practicar lo que Dios me demanda por la predicación de la palabra me genera en mí disciplina, formando en mí el carácter. Otro ejemplo de decir, es necesario llegar temprano, sea a la iglesia, al culto, al trabajo, a un compromiso. Nos cuesta. Hermanos, si la palabra de Dios demanda es que seamos puntuales, oportunos, diligentes. Pero no es fácil, hermanos. Pero por la predicación del Evangelio yo entiendo que es importante obedecer a lo que Dios me demanda. Pero al hacerlo, hermanos, es importante que esto quede hoy muy claro. Que yo, si vengo temprano hoy, debo de comprometerme y esforzarme y ser diligente que mañana también. Y pasado mañana también. Y todos los días. Hasta que eso sea formado y sea aquí en el corazón y en mi mente grabado. Hasta que usted y yo, hermanos, veamos la obra de Dios en nosotros, en que llegamos siempre temprano. Eso es disciplina, hermanos. Formar el carácter, que Dios esté formando nuestro carácter por la predicación del Evangelio, es maravilloso, es beneficioso. Entonces, hermano, ya entendemos que la aplicación, o sea, poner en práctica, aplicar la predicación del Evangelio en mi vida, produce que... La predicación. Sí, si yo aplico lo que el Señor me enseña en mi vida, como resultado, ¿qué sale? La disciplina. La disciplina eclesiástica. La disciplina. No se les olviden, hermanos, esto. La aplicación de la predicación del Evangelio es la disciplina eclesiástica. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Han comprendido que es tan importante? Por eso es tan importante prestar atención a la predicación del Evangelio, al estudio. Yo tengo, digamos, como una pregunta referente a la respuesta de la misma pregunta, ¿sí? Porque, digamos, si en una parte de la respuesta dice que no cumpla el llamado sobre un error que está cometiendo, digamos, algún miembro de la iglesia, pues este es expulsado de la congregación y a la vez por Dios del reino de los cielos. Porque Dios lo expulsa del reino de los cielos, o sea esta respuesta si no perdemos la salvación. Muy bien. Sería bueno que definieras lo que es disciplina. Sí, señor. Entonces, vamos a... Ahí está en la diapositiva, ¿cierto? Lo que él pregunta en la segunda parte. La segunda parte. O sea, Es la aplicación de la disciplina. No, está bien. Entonces, vamos a definir. Entonces, nosotros vimos que la aplicación de la predicación del Evangelio es la disciplina eclesiástica. Ahora, ¿qué significa, hermanos, disciplina? ¿Qué entienden, hermanos, por disciplina eclesiástica o disciplina? pues yo lo que entiendo por disciplina es una serie de comportamientos que se llevan
que se hacen de manera constante. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué entienden, hermanos? Hablen, no hay ningún inconveniente. Aquí estamos para aprender. ¿Qué entienden por la disciplina eclesiástica? ¿Disciplina es castigo? No. Vamos a ver si somos disciplinados o indisciplinados. ¿O somos indisciplinados? Muy bien. Entonces, hermanos, la disciplina eclesiástica, vamos a definirla para que tengamos en cuenta esto que es importante, es la instrucción. ¿Sí? Instrucción. ¿Entienden ese término de instrucción, instruir? Guiar, sí, tener la guía de hacia... Ok. Entonces es la instrucción doctrinal. Doctrinal tiene que ver con todo lo que Dios ordena, moral y legalmente. Lo moral es todo lo bueno, y todo lo bueno en donde nosotros lo encontramos, o donde sabemos qué es lo bueno, para que nosotros vivamos a lo que nos demanda el instructor. En la palabra de Dios, ¿cierto? Eso de la moral tiene que ver es con todo lo que es bueno, y legal es con lo que Dios demanda y que esto es lícito y que convenga hacerlo. Porque hay cosas, hermanos, que pueden ser lícitas hacerlas, pero no convienen hacerlas. Entonces, esto es importante porque tiene que ver con lo moral, es que tiene que ser que es bueno para hacerlo. Aunque sea legítimo hacerlo, pero no conviene hacerlo, entonces yo no lo debo de hacer, aunque sea legítimo hacerlo. Eso también es importante tener en cuenta. Por eso la instrucción doctrinal y moral y legal es el significado de la disciplina eclesiástica. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Entonces ya sabemos, hermanos, que la predicación del Evangelio es la disciplina eclesiástica. Y la disciplina eclesiástica, como definición, es la instrucción doctrinal, moral y legal. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a estar viendo, entonces, estoy pendiente de su pregunta, mi hermano. Sí, señor. Entonces, ¿qué dice en la siguiente diapositiva? Tenemos unos textos bíblicos. Ese texto bíblico es la de Mateo. Un hermano que pueda abrir las escrituras, leerlas. Yo tengo en una versión, la versión que es Palabra de Dios para todos. Pero busquen en sus Biblias, hermanos, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Porque este versículo, hermanos, es lo que está respondiendo a la pregunta del Catecismo 85, del Catecismo de Heidelberg. O sea, Mateo 18, 15 al 20, está dando respuesta de qué manera se cierra y se abre el reino de los cielos por la disciplina eclesiástica. Y un hermano que pueda leer fuertemente estos versículos, si es tan amable. ¿Del 15 al 20? ¿Sí? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias, mi hermano. Entonces, en el versículo 15 dice, en esta versión, si tu hermano hace algo malo,
¿qué es lo que vamos a estar respondiendo a tu pregunta, cierto? Ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, ha recuperado a tu hermano. Bien, aquí hay una primera instancia tan importante que es nuestra obligación como iglesia, hermanos, de hacer uso de las llaves del reino. Aquí, hermanos, esta persona que el hermano ha sorprendido haciendo algo malo, entonces, ¿cuál es el deber? Según acá en el texto, en este versículo. Le voy a hacer el ejemplo. Yo estoy haciendo algo malo. Y estoy haciendo algo malo, ¿por qué? Porque, hermanos, ustedes saben que a la luz de las Escrituras, lo que yo estoy haciendo es malo, ¿cierto? Porque no son según la instrucción que Dios demanda en la palabra, pero yo estoy haciendo lo contrario. ¿Qué debe de hacer, hermanos? Si yo soy sorprendido haciendo algo malo, algo pecaminoso. Mostrarle su error en base Reprenderlo. al evangelio. Listo, entonces en el versículo 15, ¿cierto? Estamos desarrollándolo, porque estos tienen unos procedimientos adecuados para llegar a la descomulgación. ¿De acuerdo, hermanos? Sí, entonces... Comunión. ¿O descomunión? Excomunión. Pues yo he visto Comunión. excomunión. Muy bien, excomunión. Entonces, este es el orden. Vamos en el primero, entonces en el versículo 15 nos está dando ese orden tan importante. Yo soy sorprendido por un hermano y este hermano se acerca, viene hacia mí y habla conmigo, ¿cierto? Y va a hablar de una manera adecuada, con sabiduría, entendiendo que estoy en una situación muy, muy complicada. Esta persona, este hermano que viene y se me acerca, me habla y me indica que lo que yo estoy haciendo no es correcto, es malo, es pecado. Pero él me confronta, ¿usando qué? Las Escrituras, haciendo uso de las llaves del reino. No puede él exhortarme o llamarme la atención según su criterio o su opinión. Esto es importante. Por eso, hermanos, el leer las Escrituras, el prestar atención a las enseñanzas de la predicación, es para tener esto en cuenta, que en el momento en que yo necesite ser corregido por un hermano, yo pueda ser corregido por las Escrituras. Eso es en primera instancia. Entonces el hermano, aquí en el versículo 15, habla, y el hermano que ha sido confrontado, ha sido exhortado, ha sido nuevamente a que recapacite, pues lo ha ganado. Entonces hasta aquí es algo maravilloso, porque, hermanos, ustedes han usado las llaves del reino para hacerme volver a Dios, y es usando la palabra de Dios y exhortándome para que yo pueda obedecer a lo que Dios demanda, y eso produce en mí disciplina. Es lo que nosotros estábamos viendo anteriormente. La disciplina tiene que ver con la instrucción doctrinal y moral y legal. Es decir, que yo aplico lo que Dios demanda en mi vida, y eso produce en mí ser una persona disciplinada. Voy a hacer un ejemplo. Entonces yo llego tarde. Todos los domingos al culto yo llego tarde. Entonces el hermano viene y me dice: hermano diácono Yangli, qué gusto verte. Me alegra que estés aquí en el día de hoy. Hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo vengo a decirte que como diácono, que como hermano de nuestra iglesia, considere que el llegar temprano es del cristiano, es del diácono, es del creyente.
Porque al llegar temprano, tú manifiestas que verdaderamente amas la obra del Señor. Manifiestas que eres un hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice, es oportuno, debe ser diligente en todas las cosas que Dios te ha encomendado. Yo tengo que ser confrontado. Yo tengo que ser movido. Entonces, ¿qué sucede? Ya el otro domingo vengo temprano. Y el otro domingo vengo temprano. Es decir, que la exhortación que me hizo el hermano recombinó mi vida para que yo tenga una vida disciplinada en el Señor. Decirle en ese ejemplo es que yo soy disciplinado en llegar temprano siempre. Si yo no llego temprano, vuelve hermano el otro domingo y me dice, hermano diácono, qué gusto verte. Me alegras que esté en este día aquí en la casa del Señor. Pero hermano, nuevamente te tengo que exhortar porque llegas tarde a la iglesia. Y tú eres el diácono. Eres el ejemplo de los demás hermanos. Ahora, pasando al siguiente versículo, entonces, yo no hago caso omiso. Entonces, ¿qué sucede? Ahí en el versículo 16, hermanos. ¿Sí lo tienen ahí en pantalla? ¿Sí? ¿Qué dice? Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, Sí. acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Muy bien. Entonces ya viene otras instancias. Yo no estoy haciendo caso, sí estoy haciendo, y soy el diácono. Y yo llego tarde. Pero ya el hermano que de verdad me ama a mí, pero ama también la obra del Señor, esto lo lleva a instancias a consistorio. Cuando nosotros vemos en las Escrituras que vemos a dos personas, que tome dos testigos, esto es importante porque las personas que tú vas a traer para amonestarme, tiene que ver es que posiblemente tú me estás acusando de algo que yo no estoy haciendo. Y los testigos evalúan esta situación que el consistorio dice, no hermano, tu exhortación no es la correcta, el hermano siempre está llegando a estas horas porque tiene una circunstancia adversa con un compromiso. Es decir, viene de la clínica o viene del trabajo y puede llegar a esta hora. ¿Pero los testigos deben ser, pueden ser otros dos hermanos? En el orden de nuestra iglesia, para que esto tenga un cuidado y sea saludable, es importante hacer uso de nuestro consistorio, o sea, de acudir a nuestro consistorio, que son nuestro pastor y nuestros presbíteros, y también en este caso nuestros diáconos, ¿cierto? Cada uno de dos del consistorio. ¿Cierto? Exacto. Porque en este sentido... Te estás saltando todavía. Sí, es para decir, es que en el sentido de que dos hermanos distintos al consistorio, es posible, no estoy diciendo que esto sea que pase o no, pero pueden ser a que se presten a cosas, a que no haya un correcto procedimiento en la corrección o en la exhortación. Pero si hermanos, digamos, yo estoy como diácono y tú llamas a una hermana y a otro hermano, ¿cierto? Y tú dices, hermano, yo tengo acá como testigo a estos hermanos y que no sean del consistorio, pero son hermanos, ¿cierto? Porque yo le estoy exhortando cada domingo, que él tiene que venir temprano, porque las Escrituras ordena que el obrero de Dios, que el que sirve a Dios debe ser un hombre diligente, un hombre comprometido y un hombre que dé ejemplo a los demás hermanos. Pero este hermano continúa llegando tarde. Estos hermanos escuchan, pero estos hermanos tienen que validar si efectivamente esto es verdad. A eso me refiero. ¿Es verdad lo que tú estás confrontándome o lo que yo estoy haciendo sea cierto? Entonces, en estas instancias,
tú me exhortas y dice, yo pongo como testigo de que lo que yo estoy diciéndote es veraz, es verídico. Si yo no hago caso, ya no hago caso, entonces esto va y se escala a la corte, que en nuestra iglesia sería el consistorio. ¿Hasta aquí alguna duda, mi pastor, o algún aporte? Preguntaría, ¿qué es pecado? O sea, para saber que algo es pecado, debe la Biblia decir como principio, como instrucción, como norma, que yo lo estoy violando. Si usted me dice que llegar tarde es pecado, yo le diría, demuéstrame con la Biblia. Sí. Demuéstrame. Digamos que... No, bueno, listo. ¿Sabes por qué yo lo digo? Porque hay cosas que nosotros llamamos pecado, que no es pecado. Ahora, no estoy defendiendo ni piense que estoy yendo en contra. No, sí. Llegar tarde está mal. La Biblia en muchas partes nos dice que nuestro Dios es puntual. No, es que a mí me parece interesante eso. Y nosotros dice que tenemos que imitarlo a Él. Por decir, 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia habla de la puntualidad, habla de la fidelidad, habla de la diligencia, puntualmente, ¿sí? Sino que nosotros en el proceso de la disciplina, ¿qué es la disciplina? Es para corregir el viejo hombre. Todos nosotros luchamos con muchos aspectos que hemos normalizado en el mundo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de hombres y mujeres hoy en el mundo visten sensualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que muestran su cuerpo lo más que pueden, y si tienen ¿por qué hoy las personas quieren tener un cuerpo esbelto? ¿Por qué se mortifican con ser gorditos o con no tener formas perfectas? Porque el mundo les ha vendido una idea, desde los muñequitos animados para niños, les están diciendo que uno tiene que tener algo perfecto externo. Pero yo digo, eso dice la Escritura. La Escritura dice que lo más hermoso de nosotros es el corazón, es el amor, es la misericordia, es la paciencia. Fíjense que nosotros nos hemos dejado. Nosotros tenemos que salir de la indisciplina para ser cristianos. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué la disciplina es una llave del reino? Porque es una instrucción dogmática, moral y legal, o sea, es justa. Lo que Dios pide de nosotros es que nosotros cambiemos, que nosotros seamos diferentes. Aquí en el mundo, hoy en día ustedes han visto cómo la gran mayoría de muchachos se visten. Si usted ve un rapero, todos los raperos se visten de una manera. Todos los basquetbolistas y son hinchas del baloncesto de otra manera. Los del fútbol de otra manera. Y la Biblia dice, ¿a quién tenemos que imitar? A Cristo. A Cristo. Y fíjense, imitar es un ejercicio de disciplina. Cuando alguien no cumple esto, lo que sucede es algo importante. Alguien tiene que velar por esa disciplina. Voy a hacer un ejemplo, Ivoncita. Julieta, usted tiene una visita y Julieta sale desnuda. ¿Usted qué hace? Ella piensa que está sola y sale de la ducha al cuarto desnuda. ¿Usted qué dice? No está bien. Y Julieta no puede decir, me están abusando, me están maltratando, me están humillando, sino le va a agradecer. Al contrario, le va a reclamar, ¿por qué no me avisaste que llegó visita? Porque él tiene la costumbre de salir corriendo de la ducha para el cuarto. Lo mismo pasa acá, cuando dice Mateo, si tú ves a tu hermano pecar, o sea, tú tienes que verificar que realmente esté pecando, no es la intención del pecado, no tiene que uno suponer que está pecando, sino que tiene que constatar, usted va y se acerca y hace lo que dice. Pero no es como 1, 2, 3, no me hizo caso, luego traigo al hermano y luego lo llevo al consistorio. No es así. ¿Por qué? Porque es en amor, en misericordia. Los que hemos sido padres, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a hablar? Con paciencia. ¿Cómo les enseñamos a ir al baño? Con paciencia.
De hecho, ya grandes se vuelven a orinar en la cama y uno dice, hoy hay que tener paciencia. Yo le digo porque son nuestros hermanos, que la disciplina es un ejercicio. Fíjense que la escuela dominical la retomamos hace más de un año y recién estamos teniendo foro, recién estamos entendiendo que esto es para Dios. Y hemos tenido paciencia, pero hemos llamado una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Por qué? Porque la disciplina es una instrucción. ¿Qué es una instrucción? Algo que se ordena, algo que se manda, algo que tiene que ser, que yo tengo que entender que es de Dios para mí. ¿Sí me comprende? Pero es una instrucción dogmática. ¿Por qué es dogmática? Porque es siempre, es un dogma, es una verdad absoluta. Segundo, tú dijiste el otro aspecto, moral. Sí, moral. Porque es buena. Como es buena, siempre va a producir lo bueno en nosotros. Tercero, legal. Porque si yo la quebranto, ahí viene el problema. Merezco un llamado de atención. Público, que un hermano venga y me diga, usted es el pastor de la iglesia, que hace en su cama el domingo a las 9, 10 de la noche durmiendo. De la mañana. De la mañana. ¿Sí? O sea, o que no esté en culto, o que esté paseando, viajando. ¿Por qué? Porque es mi deber como cristiano estar en el culto. Sí me van comprendiendo. Pero lo que él quiere es que yo entre al reino. Al reino de Dios. O sea, cuando nosotros insistimos tanto, venga a la iglesia, llegue temprano, corrija su vida, mire cómo vive, qué está haciendo, ¿es un acto de amor, Ivonne, o no? Si usted ve a su esposo pecar y usted dice, no va a pelear con él, que se arregle con Dios, ¿lo ama o lo odia? No, si usted lo deja, lo está odiando. Tengo que exhortarlo. Tiene que exhortarlo. Así eso me lleve. Yo sé que si yo lo regaño, vamos a pelear, vamos a discutir, me va a ofender, me va a maltratar, pero tú oras y le dices, no, yo tengo que decirle que está obrando mal. ¿Por qué? Porque ese es un acto de amor, igual que a nuestros hijos, ¿sí? Solo Michael piensa que tu hija ya cumple los 15 años y un día se le da y no llega hasta las 11, 12 de la noche. Y dice, pero papá, estaba con mi amiga, no hice nada malo, ¿y usted qué le dice? No, pues tengo que hacerle entender que La felicita. hay horas adecuadas para llevar. Ok, eso se llama disciplina. Que la disciplina no es castigo, es un acto de amor. Un acto de amor. Muy bien, hermanos. Y cuando ya no hace caso, al final, ya después de mucho esfuerzo, ya se trata y se dice, esto ya es de... Este no es cristiano. Este no es cristiano. O sea, cuando tú lo llevas a juicio, es básicamente vamos a declarar a Dios y al mundo que no es cristiano. Muy bien, en la Muchas diapositiva. personas por eso no les gusta el juicio. ¿Sabes? Entonces, digamos, ahí no es como que Dios lo expulse, sino así nos expulsa, ¿no? O sea, como que, bueno, como que nunca estuvo más bien, ¿no? El reino de los cielos. Recuerden que la disciplina es una llave. Y tú, si tienes la llave adecuada, entras. Y si no, no entras. Y estando dentro te pueden sacar y decir, por eso es excomunión. Excomunión. Te excomulgan, te sacan. No vuelva acá, no te vamos a llamar hermano. Por eso salir de la iglesia cristiana es importante. Por eso nosotros hacemos un símbolo de pertenencia que es el bautismo, donde yo estoy diciendo, he sido lavado por la sangre de Cristo, he nacido de nuevo, tengo una mente renovada, el Espíritu de Dios, y ahora me sujeto a Dios. Que me excomulguen sería grave. Claro, está diciéndote a ti que no eres cristiano. Entonces, hermanos, vamos a seguir en la diapositiva para ir desarrollando esto. Entonces, la disciplina eclesiástica es manifestada de manera personal. Hermanos, de manera personal, ¿qué significa? Es cuando tú, hermano, y yo voy a las escrituras, que yo la leo, medito en ella y veo que por ella soy exhortado. Y la obra de Dios en mí en ese momento que estoy leyendo las escrituras, allá en tu casa, en tu cuarto, yo soy confrontado y empiezo
a tener una vida a la manera de Dios. Esa es la parte de la personal, que es la obra de Dios en el momento en que usted lee la escritura o escucha la predicación en tu casa y es confrontado y usted corrige esos actos que por la palabra de Dios han sido denunciados. Y viene la otra, que es la pública. Entonces, hermanos, aquí es para entender que cuando llega a estas instancias de la manifestación eclesiástica de manera pública, es donde ya el honorable consistorio manifiesta una cosa. Hermanos, hemos de orar por el diácono Yanli, porque está en un proceso de restauración. No está manifestando el consistorio a la iglesia qué pecado está haciendo o qué está cometiendo, sino manifiesta, hermanos, a que oremos al Señor, porque está este hermano en un proceso de restauración. Es decir, sí entra en disciplina, pero la iglesia no tiene o no sabe qué está cometiendo, qué pecado está cometiendo el hermano. Pero en otra instancia, que ya es donde llega la excomunión, donde el consistorio anuncia a la iglesia y diciendo, esta persona, hermanos, ahora ya no es nuestro hermano, porque es un hombre que vive como si no creyera en Dios, como si no fuera creyente, y vive a la manera del mundo. Hermanos, por tanto, este ahora deja de ser nuestro hermano y es la excomunión. Pero para llegar a esos extremos, definitivamente esta persona Ha rechazado. todas las veces y todas las formas de la amonestación para llegar a estas instancias, hermanos. Entonces, ¿por qué lo hace, hermanos? Esto es importante. No es con el fin de que quede fuera de la iglesia, sino que por la mano de Dios, que así como le pasó al hijo pródigo, con todas las cosas que le pasó fuera de la casa del padre, este hombre recapacita y entra en sí y dice, efectivamente, yo soy pecador y he pecado contra Dios y contra mi padre. No merezco ser tuyo. Entonces esto, hermanos, es importante. Cuando son excomulgados, el propósito es que el amor de Dios es manifestado en la iglesia, pero también en esta persona. Porque esta persona, si es hijo de Dios, va a volver, aún siendo excomulgado. Porque si no se excomulga, es posible que esta persona no sea duramente corregida o aprenda. Al ser excomulgado, entonces va a ser como lo que le pasó al hijo pródigo. Bueno, si es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, Si no es hijo de Dios, va a estar en el mundo. va a estar fuera. Va a estar fuera. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a estar terminando. Hay un cuadro donde vemos las diferencias entre la disciplina y lo que es castigo. Lo que es castigo. ¿Sí? ¿Estamos en esa? Sí, Juan David, ya estamos en esas. Dos columnas donde está lo que es disciplina y lo que es castigo. Hay algo importante. La disciplina de la excomunión o la disciplina pública es cuando la persona reiteradas veces ya no ha hecho caso. Es como cuando uno a un hijo le dice, pórtate bien, vístete bien, súbete los pantalones. Claro, a nadie le gusta que se lo digan en público, sino que se lo digan a la orejita. Pero cuando un hijo ya es terco, ¿uno qué hace como padre? Lo disciplina en público. Y la persona dice, o sea, que piensa en su dignidad, mas no piensa en arrepentirse. Lo mismo pasa con un esposo o con una esposa, que a veces sucede. Uno está en público y llega un momento en que se le dice públicamente, no sigas haciendo esto. ¿Por qué razón? Porque de manera reiterada uno le estaba diciendo. Pero ¿qué piensa la otra persona? No piensa en arrepentirse, se duele por el llamado en público. ¿Por qué yo les digo esto? Porque nuestra iglesia, porque somos una iglesia muy joven, no hemos crecido mucho. Nosotros todavía no hemos pasado cuando nos llaman a público, el consistorio y nos dice, hermano, venga, vamos a hablar con usted. Ustedes saben que todo joven después de los 12 años ya no está bajo la autoridad de sus padres.
sino a la autoridad de los ancianos. Que los ancianos tienen la libertad de llamarle y decirle, venga, necesitamos hablar con usted. ¿Qué está pasando usted en el culto? ¿Por qué está haciendo estas acciones de esta manera? ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué no llega temprano? ¿Por qué razón? Porque yo les aseguro que los jóvenes aquí les pasa eso. Tienen una cita de cualquier tipo y ¿qué se preocupan? Temprano para poder hacer las cosas. Hoy yo quiero que piensen en eso. Nuestra iglesia cuando crezca tiene que empezar a hacer el ejercicio de llamar en público. ¿Cómo es en público? No es una manera para oprimir o para lastimar, sino para corregir, porque tenemos que crecer como iglesia, madurar, porque a veces nosotros no hacemos caso, somos rebeldes, somos orgullosos. Miren, queridos hermanos, se los digo de corazón, los lugares de los diáconos, de los ancianos, del pastor, son lugares dignos que Dios le ha dado. O los asumimos y empezamos a hacer una iglesia para Cristo, o Dios va a acabar nuestra iglesia. Porque estamos para crecer en fe, no para esa falsa misericordia de amor. Ay, todo lo soportamos, todo lo aguantamos y no corregimos. Bueno. Bien, entonces, me queda ya tiempo, sí. Entonces, lo de la disciplina y en las columnas vemos, hermanos, que la expresión de amor es manifestada cuando es corregido nuestro corazón. Pero para aquellos que no son de Dios lo ven como un castigo, como una opresión, y por lo tanto se rebelan cada vez más, se frustran más. Pero, hermanos, esto es importante. Si somos disciplinados, vemos la expresión de Dios, de su amor, de su paciencia, de su longanimidad, y que Dios es el que nos ha dado vida. Y para poder nosotros estar en Cristo y permanecer en el reino de Dios, es importante, hermanos, ser disciplinados. Ser disciplinados, hermanos. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu maravilloso amor y misericordia. Hoy es evidente y es notorio, Señor, que aquí todos mis hermanos, juntamente con mi vida, Señor, que estamos delante de tu presencia, anhelamos y deseamos ser cada vez más instruidos en tu palabra, para que tú, Señor, a través de nuestra iglesia, de nuestro pastor, Señor, de nuestro consistorio, de nuestros hermanos, podamos ser exhortados, podamos ser redarguidos, podamos ser instruidos, para que seamos aptos para toda buena obra, la cual tu Señor demanda.